Bienvenidos a Que Alguien Me Diga Podcast. Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a una psicóloga de profesión y su nombre es Marta Lucía. Desde Colombia viene a contarnos acerca de la maternidad. Ella es especialista en algo que se llama salud mental perinatal. Y si tú no lo has escuchado, igual que yo, que no había escuchado ese nombre, entonces mejor que te quedes en este episodio porque va a estar súper interesante. Con ella vamos a tener conversaciones acerca de si esos pensamientos que tenemos cuando estamos embarazados afectan al bebé o si hay alguna diferencia entre estar saludable en el embarazo y que el bebé salga realmente saludable, o si cuando nace el bebé ya esas emociones y esas hormonas que has tenido por tanto tiempo están enloquecidas gracias a que nuestro cuerpo es un loco o es porque realmente es parte de la biología. Todas estas preguntas y más, porque también quiero conversar de la maternidad culposa. La vamos a tener con ella, así que no te despegues, quédate allí pegadito y si te gusta ya sabes qué hacer, compartir, darle like y hacer todas esas cosas maravillosas que necesitamos que hagas para que esta comunidad crezca. Ya saben, quédense con nosotros, estará Marta Lucía. Bienvenidos a mi canal donde buscamos la mejora constante, donde abrazamos el caos, porque sin él no hay cambios ni evolución. Yo soy Gigi Gómez y quiero mostrarte historias de superación real. Este es un lugar seguro donde aprenderás a ser y estar mejor contigo mismo. Así que no te pierdas todas las semanas nuevos videos en Gigi Gómez TV. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, comenzamos. Ahorita viene la intro, lo metemos aquí. Vale. 1, 2, 3, volvemos. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Que alguien me diga cómo estás. Hola Gigi, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Esperamos que este espacio les sea de su agrado y que puedan aprender mucho. Sería bueno que, si es posible, tengan papel y lápiz, porque lo que no se apunta se Se olvida y sé que olvida. este tema tendrá mucho para tomar unos apuntes. Ay, gracias, qué bella. Gracias a ti por compartir esta información. Gracias por todo. Gracias, muchísimas gracias. Marta Lucía, para los que no la conocen, ella es psicóloga y está en Colombia y ella pues atiende en consulta primeramente para saber cómo puede ayudarte y especialista, le encanta, le apasiona el tema de la maternidad porque siente que es allí donde está su fuerte. Pero Marta, ven acá, cuéntame una cosa. Cuando tú me dijiste, a mí me encanta la salud mental perinatal, yo me quedé, qué nombre tan interesante. Y fui a investigarlo, pero cuéntame o cuéntales a ellos qué es eso, qué es la salud mental perinatal. Sí, claro. Bueno, realmente es un término que no está tan conocido como debería. Salud mental perinatal es un área de la psicología en la cual ayudamos a las mujeres que están en embarazo, parto y posparto a mejorar su salud mental en toda esta etapa. Sabemos que el embarazo trae un movimiento hormonal importante, trae muchísimos cambios, sea que si es tu bebé, tu primer bebé, sea tu segundo bebé. Cada embarazo su propio movimiento. Ujú. Pero ¿qué pasa? A veces nos quedamos, o la mayoría de las veces en realidad, hablo a nivel social e incluso a nivel médico, y si se quiere a nivel desde el campo de la psicología, que todavía no está muy explorado, se tiende a ver a la embarazada desde el punto de vista físico y uno que otro cambio emocional que suele pasar en el embarazo y todo lo que este cambio conlleva hasta el posparto, pero no en profundidad. Y resulta que para ser mamá no solamente tu cuerpo se transforma tu mente y hay unas etapas para convertirse en mamá desde el punto de vista psicológico y que si Wow. esas etapas psicológicas por decir, no se pasan de forma adecuada, tú puedes incluso pues tener tu bebé, porque la biología lo dicta, si tu embarazo va bien, tú tienes tu bebé, pero no vas a estar preparada para todo lo que acarrea ese cambio, esa nueva dinámica, que para muchas mujeres puede ser muy impactante, inclusive si te preparas. Ahora, si no te preparas, entonces ahí es donde cuando llega el posparto, el nacimiento del posparto, suelen aparecer situaciones o problemas de salud mental como la más conocida, la depresión postparto, pero hay muchísimas más.
Yo les pregunto, ¿ustedes qué tanto saben de lo que ocurre a nivel psicológico en el embarazo, el parto y el posparto? Marta, cero, Seguramente, cero, seguramente cero. Y yo cero. recuerdo, y disculpa que te interrumpa, yo recuerdo Tranquila. que yo estaba, yo di a luz por cesárea en diciembre y yo salí del hospital con nieve, había una tormenta de nieve y yo pasé 3 semanas terribles. ¿Sabes qué hacía? Yo, a pesar de que tenía cesárea, a la semana número 1 tuve que salir a manejar porque estaba sola. Y Wow. además de estar sola, mi esposo tenía que trabajar. Yo con una semana de cesárea, la única cosa que a mí me calmaba era agarrar mi bebecito tan chiquita e irme al centro comercial porque no tenía nadie que estuviera allí conmigo. Eso fue terrible, terrible. Y yo no sabía que esto existía. Yo no tenía ni la más mínima idea de que había una psicología que te ayudaba a pasar por este proceso. Así es, y me imagino la cantidad de preguntas que rondaban por tu mente y la gran acompañante de la maternidad, la culpa, La los culpa. cuestionamientos que tenemos y si no encontramos una respuesta adecuada, créeme que nos volvemos un ocho. Es más, yo soy una apasionada por la salud mental perinatal a raíz de mi propia experiencia, porque yo tuve un embarazo, digamos, a nivel emocional muy difícil y más allá de temas míos, también por el entorno en el que estaba, que ayudaba muy poco. Te podrás imaginar, en este momento se conoce un poco más de salud mental perinatal, pero en 2016, cuando yo tengo mi bebé, habían demasiados mitos, todavía los hay, pero había muchísimos más. El entendimiento de las personas del entorno no era el mismo, como que, ok, listo, yo no estoy enferma, aunque tenía algunas cosas de salud, pero no eran incapacitantes, pero a nivel emocional nadie me entendía y entraban los señalamientos, entraban los juicios, era muy, muy difícil. Y ni qué decir cuando fui a dar a luz. Hay situaciones, por ejemplo, yo experimenté muchísima ansiedad en mi parto y aún así la gente no se medía en comentarios, inclusive los mismos profesionales de la salud. Es que este tema de salud mental perinatal no solamente aborda el tema psicológico, sino también el tema contextual. De hecho, los mejores en salud perinatal en el mundo, que son España y Estados Unidos, pero sobre todo España, mira la salud mental materna para que se escuche más entendible desde el punto de vista ecosistémico, no solo lo que le pasa a la mamá, sino cómo transforma la experiencia de maternidad a la familia, cómo lo vive la mujer, cómo lo vive el papá, si hay un compañero, si no hay un compañero, qué sucede, qué efectos hay en el bebé. Lo que yo hablaba al principio, hay una tarea psicológica de convertirse en mamá, de convertirse en papá. El bebé también atraviesa sus diferentes etapas, desde que está en la barriga o en el vientre hasta que nace, y es todo un mundo desconocido. Y en mi quehacer, yo me enfoco mucho también es en la parte que sucede durante el embarazo, porque hoy por hoy se habla mucho del posparto, pero resulta que gran parte de las cosas que suceden en el parto y en el posparto son prevenibles desde el embarazo. Y tú puedes ver, si vamos un poquito más allá, en temas de investigaciones, el embarazo sigue siendo una gran incógnita. Hoy por Total. hoy se sabe que el vínculo se construye desde el vientre, desde que el bebé está en el vientre, que el bebé ya reconoce la voz del papá y eso, pero se sigue dando más énfasis a la etapa posparto. Y resulta que, por ejemplo, si una mujer desde antes de ser mamá ya viene o experimentó problemas emocionales serios como una depresión, eso influye directamente en su embarazo, tanto por los temas hormonales como por su situación psicológica como tal. Y si le prestamos atención a eso desde el embarazo, no voy a decir que de pronto se va a evitar la depresión postparto, porque es que eso en cierta forma no es controlable, pero la información es poder.
Y si una mamá, que fue mi caso, a mí me salva, yo digo que yo soy una sobreviviente de mi maternidad. Claro, A mí porque me salva, puedes reconocer qué está pasando y decir, ya va, ya va, ya va. Está sí, pasando esto, claro, me estoy sintiendo así, esto es esto. Y si esto es esto, tengo cómo claro. poder controlar lo que está pasando o buscar la solución. No controlar como tal, porque mira que mi caso fue desafiante. Yo tenía conocimiento de psicología como tal, pero desconocía ese mundo de la salud mental perinatal. Pero honestamente, yo tengo la costumbre, y este es un llamado también a mis colegas. Yo sé que hoy por hoy muchos ya hacen caso a eso mucho más, pero una de mis banderas en mi cuenta y en mi cuenta personal es: yo también voy al psicólogo. Entonces, como ya yo por traía supuesto, todos deberíamos hacer terapia. Y es que ese exacto, mito debe caerse de que, ay, de que terapia es para los locos. No, señor, respete. Todo el mundo, claro, mira, todo el mundo tiene algo que resolver. Todo el mundo tiene una todo el herida de la mundo. infancia, todo el mundo, porque no somos la mamá perfecta, ni tuvimos la mamá perfecta, ni los padres perfectos. El problema es que tenemos, Marta, y discúlpame, No te preocupes. una gran máscara que nos vestimos y no solamente nos ponemos maquillaje, nos ponemos la máscara para salir adelante y para tratar de no atropellar tanto, pero todo el mundo necesita terapia. Yo Y se lo aún he dicho. más quienes atendemos a las personas en su salud mental, porque es que si yo tengo una dificultad que no sé manejar a nivel de salud mental, el impedimento no es que tengas la dificultad de salud mental, porque un médico no deja de atender porque tenga obesidad, un Así médico no es. deja de atender porque tenga algún impedimento físico. Es que en la medida que tú conozcas qué tienes, vas a tener más herramientas para manejarlo, y en el momento que tú te veas sobrepasado con tus herramientas propias, buscar ayuda. Creo que ahí es el tema fundamental: buscar ayuda. En mi caso, yo no tuve la ayuda como tal, porque yo asistí a los servicios médicos con una psicóloga que, o sea, de verdad me aconsejaba, no aconsejaba, me daba pautas, pero que no respondían a lo que yo necesitaba en el momento. Ok. Resulta que yo viví situaciones difíciles en mi embarazo y empeoraron cuando tuve mi bebé. Mi posparto fue terrible a nivel emocional. Y físico tuve también cosas. Entonces, y además en el Pero, nacimiento, ¿qué fue terrible? O sea, ¿cómo fue terrible? Dame un ejemplo para poder mira, en entender el para que... embarazo fue lidiar con mi entorno. Yo tenía una circunstancia física que, por antecedentes genéticos, el embarazo a nivel hormonal me alteró las hormonas, entonces me quiso dar diabetes, tuve hipertensión en el embarazo, pero además de eso, lo emocional. Y yo estaba rodeada de personas que no entendían por lo que yo estaba pasando. Entonces, es ese cúmulo de cosas, y que además en el embarazo sucede mucho que uno empieza, bueno, no a todas les pasa, a nivel consciente, que lo reconozcan a nivel consciente, pero el tema de la mamá, la identificación materna o el vínculo que tú hayas tenido con tu mamá o con tu ser, tu cuidador principal, se activa. A veces uno sabe ni por qué se siente tan mal, o porque empieza a cuestionarse tantas cosas en la maternidad. Y una de las cosas que yo me cuestionaba era, bueno, ¿y será que seré buena mamá? Aunque mi hijo era planeado. Entonces, a la hora de buscar el referente de ser mamá, yo encontraba a mi abuela, quien me crió, y a mi mamá biológica. Entonces yo no encontraba como un punto en común para construir Tu mi propia propio maternidad, referente de tu propia... maternidad, y entré en conflicto. Entonces eso me generaba emociones muy feas. Además, conecté con mis vínculos también con mis otros cuidadores en la crianza, con mi papá, con todo lo que yo viví en mi infancia. O sea, mira todo lo que se activa. Pero digamos que los días van pasando y las circunstancias van pasando, y uno como que no le da la prioridad que necesita en el momento. Y tuve dificultades con alguien en mi círculo, que, bueno, no diré el nombre, pues No, no, por cuidar su privacidad, y casi tranquila. tengo a mi hijo prematuro. Entonces eso agravó. Cuando ya llega el posparto, el nacimiento, situaciones en la clínica donde nació mi bebé. A mi bebé me lo entregaron casi 2 horas después de su nacimiento. El inicio de la lactancia fue terrible, recibía comentarios
feos, a veces sin intención, pero igual que hieren mientras está. Y una mujer parida, porque a mí me gusta llamarlo con el término biológico, es muy vulnerable y fueron cosas que me marcaron. Imagínate, ya vengo cargada del embarazo. Ujú. Suceden cosas en el parto y voy hacia el posparto. Yo tenía todos los indicadores para una depresión, pero ya en el posparto, digamos, yo empecé como a buscar más información. Yo siempre he sido de informarme mucho. Busqué más información, pero seguí viviendo esas dificultades con ese entorno. Mi hijo casi se me muere a los 18 días de nacido. Y yo decía, pero ¿qué hago? O sea, a mí me dio una cosa que se llama tristeza postparto, que mucha gente la confunde con depresión, pero para ese tiempo ya yo, digamos, ya me había informado un poco más y ahí sí aprendí a reconocer los síntomas, no a controlarlos, pero a gestionar mejor los pensamientos, porque aquí va una confesión, que en algún momento contaré mi historia completa por vida natal, y es que yo llegué al punto tal que por mi mente pasó el hecho de atentar contra mi bebé. Imagínate el nivel de malestar psicológico que puede tener una mujer en su embarazo, parto y posparto, que fue como diría alguien que yo aprecio mucho, un aha moment. Entonces yo dije, no, aquí yo debo de hacer algo. Y yo empecé a recapitular lo que a mí me pasó en el parto, que a mí eso, yo tuve parto por cesárea, pero yo tuve un proceso de trabajo de parto fallido y terminé en una cesárea de urgencia. Y gracias a Dios, yo tuve la ayuda, digamos, mi papá y mi madrastra que andan en el área de la salud y aún así viví cosas duras y en el posparto yo dije, si yo lo pude lograr porque tenía conocimientos y aún así lo viví muy fuerte, ¿cuántas mujeres no habrán que lo están viviendo y no tienen ni siquiera un ápice del conocimiento que yo tengo, ni las ayudas que yo llegué a tener en ese momento? Entonces empecé a investigar más y encuentro la salud mental perinatal, que era el término, ya yo lo abordaba, digamos, desde las herramientas que yo tenía como psicóloga, las que pude, Ajá. y creé Vida Natal. Fue todo un proceso para escoger el nombre y eso. En ese momento el algoritmo era diferente, la página llegó a mucha gente y no sé qué, ya por circunstancias externas o circunstancias varias, pues yo dejé la cuenta en stand-by, pero como empleada y como voluntaria también yo lo empecé a aplicar y ya en la realidad, no la virtual solamente, sino la otra realidad de más mía, como mi experiencia, me di cuenta que hay un desconocimiento brutal y en mi trabajo tuve la oportunidad de hacer intervención en crisis, de llevar procesos con mujeres embarazadas y bebés hasta los 2 años y me di cuenta, wow, o sea, yo debo retomar este proyecto y de verdad, mira, yo anuncié mi primer live que no lo pude hacer por problemas de mi celular, que nunca había tenido problemas, y ese día el live lo tuvo, y yo le empecé a compartir el live, así como te lo compartí a ti, el afiche, y mamás me contestaba, mira que yo tengo 1 año que nació mi bebé y siento mucha culpa de retornar a mi trabajo, me está pasando que Y siento es mucha interesante que toques tristeza. ese tema, es interesante que tomes Sí, ese tema, porque mira, haciendo una retrospectiva de todo lo que dijiste, a mí me pasó exactamente todo lo que dijiste. Yo tuve a mi bebé a la semana 34. Yo no pude sostener al bebé, a la bebé dentro y me hicieron una cesárea de emergencia porque la bebé había estado, estaba estresada y nació prematura. Imagínate yo con un bebé prematuro que era más chiquito que la ropa nueva, o sea, que la ropa de recién nacido, o sea, la ropa recién nacido a mi hija le quedaba grande y yo sola, era mi primer hijo. Todas esas cosas que tú dijiste, todas esas, me entregaron a la bebé 6 horas después porque estuvo en incubadora para poder ver que ella realmente estuviera bien porque nació con unas marquitas en la cabeza porque se quedó estancada en la wow, pelvis. Ella quería salir. Y yo le había dicho a mi doctora el viernes que ella quería salir y la doctora no me hizo caso. Entonces yo me fui para mi casa, parece que entré en labor de parto, pero quedó estacada y decidieron sacarla el domingo. El domingo yo no sabía que me iban a sacar a la bebé y fue todo un wow. desastre, pero fue una conjugación de cosas complicadísimas que yo digo, a esto yo no lo sabía hace 8 años. Y está fabuloso que tú hayas decidido sacar vida natal
porque hay mujeres que siguen estando embarazadas sin darse cuenta de las implicaciones que su cuerpo, de cómo cambia, de cómo afecta a un bebé y no solamente traer otra vida al mundo, es que después yo personalmente quedé con consecuencias muy grandes postnatales. Después mi cuerpo empezó a entrar en, los médicos aquí le decían overreaction, empezó a sobre reaccionar a enfermedades inmunes, a cosas que nunca me imaginé que pasarían. Y que yo digo, Dios mío, si me hubiesen dicho que la maternidad era así, yo no hubiese tenido un muchachito. Claro, no me arrepiento, pero Obvio. ha sido un cambio demasiado brutal en mí. Por eso es que he decidido hacer estas cosas. Marta, pero vamos a hablar de eso, de la maternidad culposa, porque no solamente pasamos por tantas tristezas, pasamos por esto, me sacan el muchachito, pasamos por depresión, por baby blue, aquí en Canadá se llama baby blue, Ujú. Tal cual. este, pasamos por tantas cosas, nos recuperamos y tenemos que irnos al ámbito laboral y conseguimos otra vida y conseguimos otros problemas, como viene la suegra y te dice, muchacha, pero ¿y tú por qué vas a volver a trabajar? Tú no necesitas trabajar. Mírate, tú tienes que estar en la casa cuidando al bebé. Venimos y conseguimos a la amiga que te dice, yo no dejé de trabajar, yo estuve en mi casa y ya, y listo, y se acabó. Y nos sentimos y nos sentamos en el mueble a pensar, Dios mío, qué culpa de dejar a mi bebé con otra persona, porque yo la pasé, yo no me pude despegar de mi bebé hasta que cumplió 2 años. No, perdón, año y medio y dejé a mi hija con mi mejor amiga, porque había abierto un daycare y yo dije, "Ay, listo, mi mejor amiga". Pero ¿sabes algo, Marta? Mi mejor amiga vivía casi 40 minutos de manejo, casi yo tenía que atravesar Wow. toda la ciudad. Y yo decía, a mí no me importa, yo la llevo para allá, porque yo me sentía como que en paz conmigo misma y que ella estaba en un lugar seguro. Entonces, atravesamos esa culpa, Marta, y yo necesito que hablemos de la culpa que acompaña a una mujer. De la culpa y de temas de maternidad podemos devorarnos aquí días hablando. Pero sí, porque Es eso es algo verdad. que acompaña a la maternidad y los tiempos que vivimos ahora lo refuerzan. Pero sin duda, uno de los grandes generadores de culpa, bueno, son dos, yo reconozco dos. Primero, las expectativas que tienen de nosotros, de nosotras como mamás, de lo que se espera que hagamos como mamás. Y si no respondemos a eso que se espera de nosotras como mamás, entonces somos las peores y entra la comparación tanto desde lo que nos dicen las personas del entorno como de lo segundo, que es lo que vemos en redes sociales, que están Mm, llenas de maternidades perfectas y es total. una de las que también nos afecta muchísimo como mamás, porque bueno, se ven dos caras. Está pues la influencer que te muestra que su hijo duerme toda la noche, que no le da lidia, que no llora, en fin, N cantidad de circunstancias que muestran las influencers, pero también hay una parte generada por los profesionales de la salud y salud mental. ¿Por qué digo salud sola? Salud física, porque hoy por hoy muchos pediatras, ginecólogos te hablan de temas de maternidad, aun cuando es competencia real de profesionales de la salud mental o psiquiatras. Ahora, no está mal porque todos debemos educarnos, pero entran con señalamientos y que debes hacerlo así, así y asado, y si no lo haces así, estás grave. Pero también hay profesionales de la salud mental o personas formadas con alguna certificación relacionada con la maternidad, llámese disciplina positiva, crianza respetuosa, y de alguna manera, no digo que sea su intención, pero muestran las cosas como si fuera un checklist que tu hijo debe cumplir. Y en mi caso, que yo trabajo más que todo con bebés hasta el año de edad, más que todo el acompañamiento a la mamá para que aprenda a entenderse y a entender al bebé y a los miembros de la familia. Pero también pasa porque se espera de parte de la familia que no, que las abuelitas. Yo tuve 4 hijos, a mí me pasaba así. Mi suegra y mi abuela, mi mamá. Mi mamá, tú no me vas a enseñar a cuidar un bebé. Oh my Mi God. suegra, yo tuve 4 hijos y yo me levantaba a las 5 de la mañana, hacía el desayuno, bañaba, limpiaba,
mejor dicho, hacía de todo. Mi abuela, otro cuento más. Cuando ya se masificó el tema de redes sociales, entonces yo me sentía la peor mamá del mundo. Yo decía, no, pero si mi hijo no duerme toda la noche, mi hijo ya tiene 8 meses, sigue más prendido a la teta y se sigue levantando 3 y 4 veces y dicen que a los 8 meses ya el bebé, bueno, Debería dormir toda algunos la noche. no, ese es los que estaban desactualizados. Hoy por hoy se sabe que el cerebro del bebé funciona diferente. Pero digamos, por lo menos en mi época, en 2016, había muchos sleep trainers de sueño que decían, no, que el bebé debe hacer como 3 siestas en el día y en la noche si el niño se levanta, dale agua o dale tal cosa. Y yo, pues un bebé de 6 meses, yo qué agua le voy a Mecánico. dar. Yo que no era de la filosofía o seguía de la parte física y también mental del bebé. O sea, al bebé no se le da agua, al bebé se le acurruca, al bebé, entonces como que lo estás embrasilando. Mira, la culpa que podemos cargar las mamás es grandísima. Y como lo puse por ahí en un post, nos acompaña el resto de la maternidad, independientemente que estés en el parto, en el posparto, mismo desde el embarazo, porque uno se hace expectativas de si será buena mamá, si ya juntó doler. Entonces, ¿qué me Así es. pasaba a mí, por ejemplo? La mayoría de los bebés que yo veía eran niños modelos, ya al año comían solitos, dormían toda Imagínate, la mi bebé noche. estuvo pegada conmigo en la teta hasta los 2 años y sabe que era tan pasada que estaba No, pegada en la teta y si yo le quitaba la teta un poquito, la muchacha se despertaba y me hacían, pero mira que son etapas de los bebés y es clave nosotras como mamás también informarnos, pero también saber qué se ajusta de eso que uno ve a nuestra maternidad y así disminuir un poco esa sensación de culpa, porque yo veía, no, pues yo soy la peor mamá del mundo, pero pero ¿sabes algo? Y ahí sí, justamente me quiero detener porque yo permití que eso pasara, que ella estuviera allí 2 años todas las noches, porque uno, yo quería hacer colecho. Porque yo creo que era una necesidad personal mía. Yo ahora que estoy más en terapia y entendiendo más cosas, entendí que la necesidad que yo tenía como mamá era no repetir la circunstancia que había hecho mi mamá. Y mi mamá a los 7 meses se fue de viaje, a los 7 meses que yo nací, se desprendió, estuvo 2 meses fuera del país. O sea, yo siento que hubo como un desprendimiento muy grande y ese desprendimiento yo, no, que, yo sentía que no quería tenerlo con mis hijas. Entonces, ese desprendimiento hizo que yo hiciera cosas que ahora entiendo que era parte, o sea, estaba llenando mis propios vacíos emocionales. ¿Entiendes? 2 años claro. estuvo mi hija pegada porque yo decía, mi hija me necesita y yo la necesito a ella. 2 años, Marta. ¿Sabes lo que es eso? Que mi esposo una vez me dijo, Nanji, ya, hay que sacarla de la cama, ya se acabó el colecho. 2 años. Y ella dormía, era de esa forma. Mi teta era su chupón. O sea, normalmente es como una cosa, y yo era feliz así. Pero también me llenaba de culpa de todas las cosas que, sabes que mi esposo decía, ajá, pero y entonces tú y yo, y cuándo, más o menos cuándo. Eh, y la culpa nos acompaña en todos lados. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para evitar no sentir eso y para evitar compararnos con el bendito Instagram que nos muestra que hay un bebé que duerme solo? ¿Cómo evitamos nosotras en esta maternidad, Marta, que es tan dura que viene una mamá? La abuela de mi esposo tuvo 15 hijos. ¿Sabes lo que es eso? 15 hijos. Y Mi mi abuela suegra tuvo tuvo 12. Es mi una suegra locura. tuvo 4 y ella siempre me decía, yo trabajaba, yo me paraba a las 5 de la mañana, yo no sé qué, yo no sé qué más. Y ahí están mis hijos, ninguno. Y yo, ay, Dios, Ninguno tiene traumas y resulta que si tú indagas, hay no, traumas yo no y tengo que indagar, muchos. ya yo los conozco todos. Hay muchos. Ahora imagínate lo que puede ver un psicólogo en terapia. Cuando tú tienes el trauma es cuando más hablas y haces alusión a esas experiencias que te generaron el trauma, pero la transformas. Así es, como lo acabo de decir yo ahorita. Yo pude reconocer el trauma que tenía yo en mi infancia del abandono, porque quizás me sentía abandonada y traté de, no, con mi hija no lo voy a hacer, voy a tenerla 2 años pegada en la teta. ¿Pero qué? Culpa, abandono.
era un problema personal, ¿entiendes? Bueno, Entonces, me encantaría decirte que la culpa se puede evitar, en pero serio. no. La ¡Ay, no! culpa, la culpa ahora como ser humano, ni siquiera como mamá, ¿En la culpa va a serio? estar ahí, porque es que mientras estemos rodeados de seres humanos, siempre habrá alguna situación porque somos vulnerables a lo que sea, o sea, inclusive si tú adquieres herramientas emocionales para gestionarla, la culpa no se va a ir, pero justamente ahí está la que pasar y eso es algo que se le queda a uno en el inconsciente, como que me tengo que disculpar por mi maternidad, no. Y es algo que yo digo incluso en consulta, ay, que discúlpame porque el bebé quiere teta, ay, discúlpame porque tengo que, no sé, no todas las mujeres tenemos ayudas en casa, y más una mujer que está en el extranjero. Yo estoy segura que tú no tienes a alguien, un personal, una housekeeping que te está haciendo algo en tu casa. No. Entonces, ¿por qué te disculpas? Es más, si hablamos de lactancia, que es una de las que más genera culpa en la maternidad, sobre todo si tú tienes, en tu caso, te generaba culpa algunas cosas y tú identificaste en terapia que era por esas circunstancias personales, pero no todas atravesamos esas circunstancias personales. Yo no tenía ningún tipo de situación ligada a mi infancia, simplemente era una decisión dar teta porque quería, hasta el punto que lo di, que fueron 2 años y medio, y tú no sabes la cantidad de señalamientos que recibí, y yo tuve que empoderarme y aprender a gestionar mi salud mental, aunque mis reacciones eran agresivas. No era como que, ay, solo me siento mal ni nada, pero que aprendí. Yo estaba en un grupo de apoyo, que de eso hablaremos más adelante como un factor que te ayuda, La y es tribu. que aprender frases para responderle. Y una de las más chistosas era, yo recuerdo que llegó mi madrastra y me dijo, bueno, ¿y hasta qué edad tú le vas a dar teta a ese peladito? Parece un pez. Me dijo la mamá de mi madrastra también. Yo, pues hasta que cambie mi teta por la de la novia. Yo veo que tú le das teta, bueno, yo no veo, pero tú le das teta a mi papá y yo no te estoy diciendo por qué le das teta a mi papá. Mira, jamás me dijo nada. Se Claro. sonrojó y yo le dije cuando se sonrojó, sí, es que es verdad. Y yo le dije, pues por la mía sale leche al menos y tú le estás dando teta a un adulto. Claro, claro, lo que pasa es que para ellos no se dan cuenta que es una ofensa, o sea, que te pregunten. Lo dicen sin intención, pero igual, o sea, y ahí está, o sea, es aprender a gestionar la culpa. O sea, y es más, en este momento es hasta más comprensible porque es que no estamos en vivo. Y muchas, mira, es que hasta estamos tomando ejemplos de lo que Sí. está, de lo que está pasando ahora. O sea, si tú me invitas y yo sé que tú eres mamá, o sea, ¿cuál es el problema en que atiendas a tu hijo? Bueno, esa soy yo. Sí, Igual debería. hay cosas que tú en tu crianza vas manejando, pero tampoco es pretender que si un niño está, a los niños les llama la atención las cosas, los niños tienen necesidades, Sí. curiosidad, lo que sea. Entonces eso tú lo vas a poder evitar y ahí es donde tú puedes gestionar las emociones. También se habla de gestión de emociones porque tú no puedes evitar, por ejemplo, que te moleste o que te enoje lo que haga tu hija, pero sí lo puedes manejar. Y ahí es donde, por Mm. ejemplo, yo te veo que tienes dentro de lo que cabe una buena gestión de lo que hace tu hija, pero facilito pudiste explotar. Y si explotaste, tampoco es como que te mates de culpa porque, no sé, gritaste o no sé, hay mucha gente que todavía pega. Yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que lo hace. Entonces ya tú vas a ir a compensar en tu maternidad con algo material porque le pegaste, ¿no? Algo Sí, para gestionar terrible. esa culpa que te genera lo que sea en tu maternidad es reconocer lo que hiciste mal y reparar. ¿Cómo reparar? Pues ya se define. ¿Sí me entiendes? Y eso se Ujú. define desde la educación, desde la información y filtrar bien a quién uno sigue para poder tomar las pautas. Pero más allá de eso,
más de seguir, porque seguir, uno puede seguir a N cantidad de profesionales, es filtrar con quién tú quieres iniciar un proceso. Ahí es de verdad donde tú vas a recibir lo que necesitas. Y es muy Una ayuda importante, especializada asistida total, a tus exacto. necesidades. Y es muy importante que si tú, con las herramientas que tienes hasta el momento, no has podido lidiar, en este caso, con la culpa, pide ayuda. Pero está el tema, bueno, en Colombia y en muchos lugares yo no estoy loca, pero también está la vergüenza. La culpa también trae vergüenza. A muchas mamás nos cuesta reconocer que no podemos con algo en nuestra maternidad o que nos disgusta de nuestra maternidad. Sí, Pero ya hay va, muchos, justamente allí sí. es interesante. Yo tenía una pregunta acerca de eso. ¿Dónde está el equilibrio, Marta? ¿Dónde podemos conseguir el equilibrio entre ser la mujer, la mamá y la profesional sin que sientas culpa de las tres? Porque, oye, te explico, yo quiero hacer mi podcast, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero ser profesional, quiero salir a hacer entrevistas en todos lados, pero tampoco quiero salir de la casa. Pero tampoco quiero salir de la casa, quiero dejar a las niñas abandonadas y tampoco quiero dejar de ser mujer. O sea, es un conflicto muy grande que existe en la mente de las mujeres que tenemos la competencia o tenemos la necesidad o las ganas, no la necesidad, sino las ganas de ser como que esa mujer integral, de ser mamá, de ser profesional, de ser una mujer, de ser esposa. Porque es que yo te digo, yo me perdí durante esos 2 años que te dije que tuve la bebé pegada, yo me perdí de mí misma. No me secaba el cabello, no me arreglaba, yo me perdí totalmente. Yo, o sea, las personas no me reconocían, yo usaba zapatos de tacón alto y yo andaba siempre en zapatos sport. Yo me perdí totalmente. Entonces, ahí es donde yo estoy. ¿Cómo evitamos perdernos? ¿Cómo evitamos ¿cómo conseguimos el equilibrio para ser esa mujer sin perderte en el intento? Bueno, mira, volvemos a lo mismo. Para empezar, partamos de aquí. La culpa va a estar. Gestiones o gestiones va a estar. Una de las cosas que yo hoy por hoy, desde mi experiencia como mujer y como mamá, porque también me perdí y me tomó más de 2 años reencontrarme, sigo en ese proceso, Yo también. 8, llevo es 8 todavía. una de las cosas que me ha ayudado a mí es hacer el duelo de la mujer que fui, porque no vas a volver a ser la misma. Puede ser mejor si tú quieres, Ok, ok. o puedes dejarte, echarte a la dejadez y quedar en peores circunstancias, pero siempre tienes la oportunidad de salir adelante. Es importante hacer ese duelo porque gran parte de las dificultades es que queremos como a la fuerza volver a ser la que fuimos. Un testimonio particular, a mí el duelo de mi cuerpo fue muy fuerte. Yo recién, hasta ahora, 6 años después, estoy usando un vestido de baño de 2 piezas, porque yo no aceptaba mi vientre, yo era muy plana, y a mí eso me afectó inclusive la autoestima, aun cuando había gente que me decía, pero si tú quedaste bien, pero claro, en mi estándar y en mis expectativas, no, y yo quedé con una pancita. Me perdí también porque yo tenía planes desde el punto de vista de la psicología, pero al ser mamá, mi perspectiva se amplió, muchas cosas cambiaron, a cosas que antes me gustaban ya no me gustaban tanto, entonces yo decía, bueno, ¿y a qué me dedico en realidad? Lo pude encontrar, lo pude encontrar. Entonces, Reinvención, Marta, claro, y reinvención. aquí Yo va, tuve que reinventarme sí, también. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que, claro, tú tuviste que tocar tu autoestima. Yo me enfermé, me dio una enfermedad autoinmune para poder entender que no soy la misma ni nunca lo seré. Y es exacto. impactante lo que me estás diciendo, porque he pasado por cada una de las cosas tan horribles para poder entender, para poder reinventarme como mujer. ¿Por qué, Marta? Tu Y amiga es que me válido. estás viendo, por favor, escúchanos, escúchanos y no por vista, escúchanos de corazón. Dos mujeres que están, que se han tenido que reinventar a las malas, reinvéntate a las buenas. Prepárate para la maternidad, prepárate para todos estos cambios que va a vivir tu cuerpo. Prepárate para no ser nunca más la misma mujer,
porque vas a evolucionar. Prepárate. Ay, Marta, no. Y el cambio es inevitable y todo lo que el cambio trae. Otro punto importante en evaluar el tema de la culpa y las diferentes cosas que uno quiera ajustar en su vida profesional, personal, emocional, es ajustar tus expectativas. Porque, ok, listo, yo acepto que no voy a ser la misma mujer de antes, pero también me engancho en unas expectativas demasiado altas para el momento que no se ajustan a la realidad que yo tengo en este momento. Y una de las cosas que a mí me gusta trabajar en consulta es aceptar tu realidad sin querer decir que ahí te vas a quedar. Pero si tú vives negando la realidad que tú tienes ahora por las expectativas que tú te traías, más lo que quieres de tu futuro, la frustración más la culpa te van a acompañar. Y ahí todo eso se configura para trastornos mentales. Así es. Y el más común es la depresión. Y son muchas cargas que tenemos las mujeres. Lo otro que a mí me parece importante que tengamos en cuenta como mujeres es identificar dentro de la realidad que tienes en el momento. Centrarse en el presente es muy importante sin descuidar el futuro, pero identificar dentro de tu dinámica actual qué puedes hacer que te guste. Porque, no, es que a mí me gusta viajar, pero si en el momento no puedes viajar, usted te vas a echar a la muerte porque no puedes viajar. Que yo, de hecho, de hecho es uno de mis testimonios con una mamá en Canadá que ella tuvo ya inclusive pensamientos de muerte, no con el bebé, sino de suicidarse porque no le encontraba sentido a su vida. Era una mujer que tuvo su bebé ya, no digamos en una edad avanzada, porque eso corresponde como a un constructo social, Un estigma social, digamos, un exacto. estigma social. Digamos, ella tuvo a una edad poco usual para lo que se solía tener los bebés antes. Entonces, aunque fue un bebé igual que yo, planeado, tu vida se desacomoda para Total, volverse a acomodar. Y ella se perdió en ese camino. Y además migró, o sea, estaba de inmigrante, o sea, fueron muchas cosas. Y surgió fue porque yo puse un post, ahí entra la responsabilidad también como profesionales de poner al servicio lo que sabemos y no como dice una mentora que yo tengo, ser el secreto mejor guardado de las redes sociales, ¿no? Si alguien tiene pensamientos y así asado, lo puse en un grupo de mamás, por favor, contáctenme. Y yo le llevo un proceso a ella y ella de verdad hoy en día me agradece muchísimo porque de verdad se rescató y encontramos dentro de su caso el tema de la relación con la mamá y la mamá, o sea, no tenía contacto con la mamá, fue muy, muy difícil y parte de lo que trabajé con ella fue, ok, dentro de tu realidad, ¿qué puedes hacer mientras vas hasta donde tú quieres? Lo mismo con una mamá en un trabajo que tuve. Una mamá estaba en crisis, era su segundo bebé, su bebé tenía como un mes de nacido, ella le tocó trasladarse a la casa de la mamá. Imagínate ese cambio. no, Tienes un nuevo bebé. El niño o la niña mayor reacciona, te toca trasladarte por un tema de salud que ya tenía de base a ujú, la casa de tu mamá. Tu mamá empieza como que los opinólogos, debes sí, hacer aquí, debes hacer allá, que no lo dejes aquí, que tú, que pito, que flauta, como decimos acá. Eso a ella la puso muy mal, entró en crisis y entré yo como profesional de esa entidad y a lo mismo. Ok, listo, tus expectativas son que tú eres una mujer acostumbrada a trabajar, que tú en el anterior embarazo no paraste, que retornaste a los 2 días, pero este es un embarazo diferente, tu salud es diferente. ¿Qué te gusta hacer? Que dentro de la dinámica que tengas en el día a día puedas hacer. Y me decía, pero es que tengo dolor todo el día. Yo le decía, pero en el día debe haber un momentico que tú puedas tener, así sea 5 minutos en el que el dolor merme. Él me decía, así no, es. sí, a tal hora. Bueno, que dentro de esa dinámica que tú tienes, tú no puedes caminar, tú no puedes hacer muchas cosas. No, me gusta hacer cerámicas. Mira qué cosas tan pequeñitas o elementales o cosas simples, Llenan de porque a veces serotonina el cerebro. nos encasillamos en que tiene que ser algo grande y no. Entonces ella dijo, bueno, a mí me gusta hacer cerámica, bueno, ¿y qué puedes hacer para retomar las cerámicas? No, que comprarlas en tal lugar, alguien te puede ayudar a comprar como el molde.
se lo compraron y ella empezó, mira, esos pequeños cambios, cuando le fui a hacer el seguimiento a esa mamá, su estado de ánimo era diferente. Total, Y total, si bien total. no tuvo lo que quería, que era salir a trabajar a los 2 días de nacido del bebé o al mes o qué sé yo, pudo disminuir su nivel de estrés y su sensación como de impotencia por no ser la mujer que ella acostumbraba a De ser. encarcelamiento. Y así hay pequeños cambios que puedes hacer en tu rutina. Entonces, sí se puede gestionar la culpa, sí se puede gestionar esas emociones o malestar emocional que te genera todas las circunstancias que subyacen a tu maternidad, porque la maternidad tiene muchísimas etapas y por eso hago énfasis en que la culpa no desaparece. Tal vez aprendes a gestionar la culpa de que, digamos, en el caso de esta mamá no puede salir a trabajar, pero entonces en el momento que pueda salir a trabajar viene la culpa que porque dejó al bebé y su jornada laboral era muy larga, que a mí me pasó. Yo me desprendí de mi bebé a los 10 meses para trabajar y a mí los pechos se me llenaban un montón y yo no sabía cómo explicarle a la persona, hey, me tengo que ir al baño a sacarme la leche. Aunque Ujú. fuera en un momento de intervención con mamás, porque de hecho a mí me dio mastitis por eso. Claro, se pone Entonces dura yo la me leche. sentía la peor profesional, mira que también la peor profesional porque tenía que hacer pausas. La culpa no se va. Pero si quieres herramientas, las hay. ¿De qué va a depender qué herramienta te Y sirve a cuando, ti? Marta, y cuando estás en la casa, yo estoy en la Consulta. casa y tengo la culpa de Dios mío, dejé mi carrera abandonada y ahora cómo hago para Es devolverme. culpa. Entonces, ¿por qué tiene que venir una enfermedad a decirte, cálmate, reinvéntate, Claro. ¿Qué te viene a reinvéntate? decir? Gracias, o sea, a tu enfermedad lo descubriste, pero hay muchas mujeres que no saben que su enfermedad le vino a decir eso. Y ahí es donde viene que tú no te guíes únicamente por un live, por un post, consulta. Así es. Consulta. Y aquí viene, quiero señalar un punto importante y es que yo lo digo mucho, y es que, ay, mira, no tengo dinero. Entonces, Mm, para el psicólogo no hay dinero para hacer la consulta. Y yo pregunto, ¿será que si tu médico te dice que tu salud física depende de de una que pagues la pastilla. consulta o de 2 pastillas, tú vas a decir, no, no, tú sales y buscas el dinero por donde sea? Así es. ¿Cierto? O si no buscas los recursos un poquito más profundos, pero preguntando a quien te puede orientar. Sí, es como un tema de ir desaprendiendo cosas y aprendiendo, pero en cuestión del tema que tú me hablas de la culpa, créeme que la culpa no desaparece. Lo que hay son herramientas para gestionar esa culpa. Y ahí entra la autorresponsabilidad. Si hay unos factores de tu entorno, porque no podemos Ajá. cargarnos nosotras nuestro autocuidado, nosotras no. Y ahí Ujú. depende, digamos, tu cosmovisión, tus valores personales, cómo concibes tú el rol de tu compañero si lo tienes. ¿Cómo consideras tú? Sí, porque puede ser que a ti te criaron con una estructura de que el hombre hay que hacerle de todo, como era lo que Ujú. pasaba con nuestras abuelas, y Sí. por eso es que es el comentario en gran parte de que yo tuve no sé cuántos y yo lo hice y lo saqué adelante, pero pregúntale a esas mamás cómo se sentían al hacer eso. Si lo hacían realmente porque les gustaba, lo hacían Ya va, porque tengo les algo acerca de tocaba. eso. Justamente, yo le pregunté a mi suegra, porque la mamá de mi suegra, la abuela de mi esposo, desarrolló artritis reumatoidea cuando tenía 32 años. Y yo le dije, claro, por supuesto que tiene que desarrollar una enfermedad inmune, porque esa señora ella parió 10 hijos y 4 hijos criados. O sea, fueron 14 muchachos. ¿Sabes lo que es 14 muchachos? Marta, yo digo, Dios mío, Una no solo locura. artritis, eso lo tuvo que ver, eso como murió a los 84 años de edad. Digo, no solamente, o sea, vivió larga vida para todo el estrés, porque ya al final estaba tan enojada, vivía en rabia, no se paraba, o sea, estaba tan enojada, tan enojada. Y yo decía, Dios mío, qué dolor con ahora entender que una mamá tiene que estar bien para poder estar bien para los demás. Pero nunca lo expresó, invalidó lo que sentía. Es más, mira, en terapia, te confieso que en terapia, porque si es ser psicólogo no quiere decir que tú eres inmune.
No, no, no. Ese es el estigma. En terapia fue muy esclarecedor y confrontante darme cuenta que varios síntomas que tengo corporales son producto de somatización en mi historia de vida, pero también en mi maternidad. Y con mi psicóloga, bueno, ella me compartió un libro que es supremamente revelador y es un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la El cuenta, cuerpo lo de un voy. autor que se llama Bessel van der Kolk. Yo, si quieres, luego te paso como el dato como tal, pero se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro denso, pero te ayuda mucho a entender que lo que tu boca no habla, tu cuerpo lo grita. Así Y es. la artritis reumatoide, muchos autores han hablado que, sobre todo cuando te afecta las rodillas, Mm, y otros miembros tienen impreso una carga de culpa importante. Son cosas de las que muy poco se habla. Igual no soy experta en eso, entonces no voy a ahondar en eso, pero sí sé. Y uno somatiza hasta sin ser mamá. De hecho, hay una enfermedad de la cual se ha vuelto muy común en los últimos años, que es la fibromialgia, y es de sí. causa desconocida. O sea, a ti te tratan desde lo físico y hasta desde lo psicológico, pero todavía no han dado como con el origen. Y una de las hipótesis es que el origen es psicológico. Y 18 es puntos de más, dolor. ¿Sabes lo que son 18 sí, puntos de dolor? hay autores, lo que pasa es que lo que viene de la corriente psicoanalítica, pues lo desestiman porque dicen que no va con la ciencia, pero Freud se acercó mucho a síntomas que son parecidos a la fibromialgia hoy día, sino que es como tocar unas fibras muy sensibles y que hay que ir pues paso por paso y muy cuidadoso, porque si saca uno a la luz las cosas así, sin filtros, pues no. Es como lo que pasaba con lo que hablaba Freud del desarrollo psicosensual. Se malentendió el desarrollo psicosensual de la persona, que es que, por ejemplo, el niño ya tiene deseo sexual como tal, como Mm, si fuera un adulto, y es algo completamente alejado de lo que muchas personas han dicho, y muchos niños han sido víctimas de violencia sexual desde sin, esas creencias. pero sin darse cuenta, porque yo recuerdo que él también dijo que hay un estímulo entre un niño de 5 años chupando teta. Hay un estímulo, hay un desarrollo, pero es interesantísimo eso que me acabas de decir y vamos a hacer otro episodio hablando específicamente de eso. Este, Claro. Marta, esta conversación ha sido muy reveladora, yo me he quedado fría. Pero igual estoy muy, muy agradecida con el tiempo, estoy muy agradecida con lo que he aprendido y sobre todo a ti que me ves, yo espero que te haya gustado esto. Marta, ¿dónde te podemos conseguir? Cuéntame dónde pueden las personas que quieran tener una consulta contigo, una mamá que quiera prepararse, dónde te puede conseguir, qué puede hacer. Cuéntame. Claro, pueden ingresar a la cuenta de Vida Natal y me dejan un DM, un mensaje directo. Yo suelo Perfecto. contestar rápido, y si no, pues ya lo tengo ahí pendiente porque me llega la notificación y podemos acordar. Próximamente voy a estar linkeando, voy a andar ligando mi número de WhatsApp para que por ahí podamos tener una conversación, pero tranquilamente me pueden dejar un DM y podemos acordar una consulta. Eso es lo que marca el principio. No se llenen de ideas que yo tengo tal cosa, no, lleguen, y en la consulta ahí también es importante ajustar las expectativas, y se van a dar cuenta en consulta que los psicólogos no somos magos y que hay un alto grado de responsabilidad de quien consulta frente a lo que el psicólogo puede hacer. Yo te puedo poner las herramientas, yo puedo evaluar tu caso, pero es fundamental lo que tú hagas por ti. ¿Sí? Mm, Y importante, si sientes que tus herramientas personales, emocionales, sobrepasan lo que tú puedes hacer, porque el primer paso es uno hacer por uno mismo, no así se es. puede, no te demores. Pide ayuda. Si te sientes identificado con algo de lo descrito en sintomatología que he mencionado en mi red social Vida Natal o en la red social de alguien, y yo te inspiro la confianza para agendar una consulta, escríbeme al DM, no te autodiagnostiques. Eso es como cuando vas al médico y te dicen, no te automediques, aquí es Total. lo mismo.
Total. Bueno, muchísimas gracias, Marta. De verdad Gracias a estoy ti. muy agradecida por haberte tomado el tiempo. Gracias a ustedes. Si les gusta este episodio, compártelo con esa mamá que está embarazada, que no se ha preparado o que se preparó o que quiere seguir escuchando. Compártelo. Ya sabes dónde conseguir a Marta. Ya sabes que tener una tribu, tener una persona en quien puedas decir, sabes que siento esta idea retorcida en mi cabeza que me habla y no sé cómo lidiar con esto. Contáctala y resuélvelo, porque allí Sí, está, tomar ese paso es de valientes. Así que bueno, claro. gracias por estar en mi podcast, por estar en episodio número 67. Les mando un fuerte abrazo y gracias por suscribirse, por compartirlo, por hacer todas esas cosas maravillosas que me ayudan a crecer. Besitos y bye bye. Bye, bye. Gracias. Martita.